amigos cuando necesitan, nos ayudan en momentos de aprieto. Sí. Uy, es tan cierto. ¿Cómo le parece la Mishnah? Increíble. Sí, la Mishnah siempre tiene razón. Dios. Pero hay algo interesante aquí, porque supuestamente aquí hay una contradicción, ¿no? Porque antes dijimos, el capítulo anterior dijimos, Adit Vadal Arashut, es decir, ni te acercas a la autoridad. Y aquí dice, cuando te acercas a la autoridad, tenga cuidado. Entonces es una contradicción. Entonces por eso está relacionado a la Mishnah que estudiamos la semana pasada. La Mishnah dijimos que cuando uno, uno que ocupa de las necesidades del colectivo, explicamos cómo uno tiene que hacerlo. Entonces la pregunta es, si cuando uno tiene que atender las necesidades del colectivo y tiene que enfrentar a la autoridad, la pregunta es si tiene que decir, no, hasta ahí llegué o no. La respuesta es que sí, tiene que ir. Claro, le toca. Tiene que entrar a la autoridad, solamente tiene que saber algo interesante. ¿Qué significa? Es decir, cuando uno va y tiene ya la autoridad, es decir, porque tiene el poder, porque la comunidad lo nombró X persona para ir y poder entrar a las oficinas. Entonces ya ahí él puede contaminarse. ¿Por qué? Porque ya tiene la autoridad, ya tiene el contacto, y la pregunta ahorita, ¿para qué utilizo ese contacto? Si utilizo ese contacto para beneficio propio o para seguir lo que yo tengo que hacer, que es el trabajo comunitario. Es la pregunta. Y lamentablemente es el problema principal que nosotros tenemos, ¿no? Es el problema. ¿Entiendes? Es el problema. ¿Verdad? Guapo. Ay, esto sí. Salillo y es íntimo del rabino. Todos son mis íntimos. ¿Es íntimo el rabino? No, todo, la verdad. Porque Entonces, él es un buen ejemplo de lo que es el equilibrio. entonces entonces la idea que la Mishnah nos enseña aquí es importante, ¿no? Lo que dice la Mishnah. Es decir, cuando uno ya tiene que atender las necesidades del colectivo, entonces allá le dicen, mire, ahí tiene que entrar, pero tenga cuidado. ¿Qué significa? שאין מקרבים לא לאדם לצורך עצמם, נראים כאוהבים בשעת הנאתן, ואין עובדים לאדם בשעת דוחקו, lamentablemente. Quiere decir, es todos sus intereses. Entonces, cuando ellos tienen un interés contigo, se ríen y todo está bien. Y cuando lamentablemente ya el interés se anuló, ya no hay que hacer, no le ayudan. Ahorita, lamentablemente, esa no se encuentra solamente en las autoridades. A todo nivel. A todo nivel. Sí. Entonces, ahí por eso la Mishnah es muy importante, ¿no? O sea, la Mishnah nos enseña que lamentablemente el ser humano es un ser interesante, es decir, que tiene intereses. Interesado. O sea, que siempre busca los intereses personales. Es normal. Es decir, que es normal, no es correcto, pero es la esencia humana. Es lógico, sí, hasta los niños. Pero aquí el problema que quiere decir es una sola palabra, ¿no? Que se llama hipocresía. Que es lo que más odia la Torah. Pero es un problema que existe, ¿no? Es decir, en Shabbat, por ejemplo, di clase en Minha, ¿tú lo viste, Natalia? No regañes, no te regañes. Entonces, ahí dije que, no, he pensado que está regañando. No, yo sé que no, porque él sabía. Sí, no. Entonces, yo diría un ejemplo ahí, que hablamos ahí sobre el kashrut, no sé qué, y hablamos sobre el cerdo. Y el cerdo es considerado hipócrita, por eso es... Entonces, cuando come, mete la boca. No muestra que sus pezuñas están... Ciertamente son heridas. Pero no es bien. Pero, y porque esconde su boca cuando come, entierra su Ajá. Puede ser, pero la idea porque la Torah lo rechaza, porque él muestra, es el Midrash dice, que él dice, mira, yo soy kasher, pero... Y pone las patas así. Entonces, así existen las personas, ¿no? Falso también. Aquí existen las personas también que son hipócritas. Entonces una persona una vez me dijo que tengo que ser un poquito más político. Diplomático. Político. Sí. Si usted fuera diplomático, la gente no estaría de acuerdo con usted. Entonces yo le dije... Él es así, pero él es un así diplomático. No es grosero. No, hay que saber qué decir las cosas. Pero diplomático ellos quieren decir, la palabra es... Tiene que estar bien con todo el mundo. Claro. Entonces, si hace falta cerrar un ojo aquí, cerrar un ojo allá. El que está bien con todo el mundo no está bien con nadie. Exacto. Entonces,
Yo, no, eso El que está bien con todo, quiere estar bien con todo el mundo, no está bien con nadie. Y eso es así, hay que ser... Entonces esa es la idea que nos enseña aquí la Mishnah. O sea, la Mishnah no quiere enseñar que uno, que cuando se ocupa de algo, como explicamos en la Mishnah anterior, que uno tiene que hacer las cosas, Leshem Shamayim, es decir, tiene que hacerlo con buena intención. Entonces tiene que dejar en un lado todos sus intereses personales. Y cuando uno es capaz así, entonces lo ama siempre, y cuando está en un problema lo ayuda, y no solamente En cuando... las buenas y en las malas. Y eso lamentablemente lo podemos ver otra vez a nivel personal y a nivel comunitario también. Hay personas que le hacen muchos honores porque todavía pueden apoyar, pero que lamentablemente si ellos ahorita perdieron todo, entonces hay algunas veces algunas comunidades que dicen, ok, hasta aquí llegaste, desde adelante ya tú eres menos importante. Algunos, hay comunidades que no. Entonces es un error que nos enseña aquí. ¿Por qué? Porque el aprecio que uno tiene que dar no es por los intereses que yo saco de esta relación, sino porque yo creo en ti o yo te quiero. Entonces así es otra cosa. Uno siempre tiene la cosa de que es interesado. Y una vez con Alberto nos pusimos a hablar y todo tiene un interés. Que diga que no tiene Seguro. interés, O afectivo, o emocional. pero hay intereses buenos e intereses malos. Seguro. Claro. Pero uno decir yo no hago nada por interés No. es mentira. No, porque por eso yo dije que es algo muy esencial del ser humano. Sí. Si no podemos desconectarnos de la realidad también. Sí. Sí, no. Hay tzadikim puede ser, no sé. Pero son muy pocas que podemos contarlos. Entonces cada uno tiene su interés. La pregunta es, que aquí es la pregunta. ¿Cómo se utiliza? Dos ¿Cuál es el condiciones. interés? No, aparte del cuál es el interés, hay dos condiciones más. Y la Sí, primera sí, es, sí, sí. si el interés no se logra. Si el interés se anula, no se logra. ¿Por qué? No se puede. Yo tenía un interés, yo me hice amigo de otro para asociarme con él, por ejemplo, en el negocio, y al final no dio. La pregunta es si yo rompo esa amistad o no rompo esta amistad. Es la primera condición. Porque el interés no se cumplió. Exactamente. Si puede ser que ¿Esa tengo... condición para qué? No, pero usted me dice que hay un interés para cada cosa, que es correcto. Pero la pregunta es si es la esencia de la amistad o es el derivado de la amistad. Sí. Si es la esencia, se anuló. Se anuló. Si es derivado, se puede aguantar. Es uno. El segundo es que si uno pierde sus valores por... Me dijimos picada solamente. Ay, Hola. Buenas tardes. Entonces el otro es cuando uno... Y bueno, Y el otro es que cuando uno Pero puede... esas condiciones son para que sea una, Para que una por lo relación menos- verdadera o Seguro, qué? sí. Sí, como usted dice, que para que uno haga algo que no tiene interés, son poca gente. sí. Entonces, ¿qué no vamos a actuar? Entonces, todos somos malos. Entonces, la idea no. Si yo veo que el interés es algo un derivado de la amistad, y la amistad es lo principal, está bien. Pero si no, ya está mal. Es uno. El segundo es, cuando uno por intereses puede cambiar sus principios, ahí es Eso el sí es problema. grave. Por ejemplo, Muchas gracias. Mucho gusto. yo tengo un primo que hace mucha función social en Cartagena. Sí. Y el otro día estuvo en Caño el Oro, que le conté a Perlita. Y No me contaste. yo le conté a Margie. Le conté a Margie porque Margie me dijo que tu empleada y la de ella, todo eran de Caño el Oro. Entonces mi primo me estaba contando cuando estuve allá que era espantoso, que era terrible y que necesitaba ayuda para ver cómo hacían un proyecto para darle a esa gente la oportunidad de generar ingresos por ellos mismos, sino que estén sentados debajo de un árbol, No ¿no? aguanto el olor, perdón. Entonces, Pero trae la parte. pues yo aproveché a Margie. Claro. No está mal, ¿verdad? No. Sí. Para llegar a Sammy, para que Sammy mande un mensaje para que conecten a mi primo para que pueda. Claro. Eso no está mal. No. Claro que no está mal. No, porque pues yo sí lo aproveché, yo dije, bueno. Sí, pero la yo amistad- mira eso. Pero la amistad no está basada en O sea, sí, no. Si Usami hubiera dicho no puedo, ya, eso no No, puedo. es que ya te vas a pelear con ellos. No, y no Entonces vas allá a es el hablar. problema. Ok, seguimos la... Porque la verdad yo Sea un derivado de la amistad y no al revés. No, porque la verdad, Eso. otra, yo Y sí- la otra, que uno no, cuando una persona tiene interés, lamentablemente cuando el interés es lo más importante, entonces él está dispuesto también, como dijimos ahorita, a ser o sea, político. cuando el interés es lo primordial.
Sí. Cuando el interés es lo primordial. Entonces ya él puede ahorita, si uno aunque hace algo de interés, pero aparte de los principios que él va a perder, esos principios también que va a afectar la amistad, ¿no? Y por eso es otra vez, uno puede tener un interés, pero que el interés no daña mi esencia humana. Es la idea. ¿Ok? Pues es la tercera. Ahora vamos a hacer el principio de la cuarta, ¿ok? El interés no interés. Pues sí. Perdón. Que el interés no daña a la esencia humana, ¿ok? No daña. ¿El agua se calentó? ¿O no puso a calentarlo? No, la cosa por Ya. Ok. Bueno. Entonces vamos a la cuarta. Ok, la cuarta sigue diciendo otro dicho en nombre de Rabban Gamliel. Vamos a empezar la primera frase, ok, que dice Vaya Omer. Aquí hay mucho juego de palabras, pero vamos a entenderlo. Vaya Omer, hacer etzono kirtzoncha, que te she'aser etzoncha kirtzono. Batel retzoncha mipnei retzono, que te she'batel retzon acherim mipnei retzoncha. Es el comienzo de la Mishnah. Si quiere leerlo, solamente la primera. Él solía decir, cumple con su voluntad como si fuese con la tuya propia. Así tus deseos serán cumplidos por la voluntad divina. Somete tu voluntad a la suya, así la mala voluntad de tu prójimo hacia ti quedará frustrada. Pero sí, pero no lo entendí. La última parte, Ok. ¿cómo somete? Somete tu voluntad a la suya. Así la mala voluntad del prójimo de tu prójimo hacia ti quedará frustrada. Ok, vamos a entender. No estoy bien. Tiene Ok, lógica. ok. divina. Vamos a traducirlo ahorita literalmente, ¿ok? No como él tradujo, que es buena la traducción, pero dice así, haga su voluntad, estamos hablando ahorita de la voluntad de Dios contigo. Eso es lo que no Es entendí. una comparación entre Dios y el ser humano. Él dice, haga su voluntad como tu voluntad. O sea, hacer la voluntad de De Dios como como si si fuera fuera la propia. Haga la voluntad de Dios como sea tu voluntad, ¿no? Para que Él haga tu voluntad como su voluntad. Vamos a entender esto. Es la primera parte, que es la parte activa. La parte pasiva dice, batel retzoncha mipnei retzon, anula tu voluntad delante de la voluntad de Dios, para que Él haga que la voluntad de los demás se anula frente a la voluntad tuya. No, eso no lo entendí. Divina. Vamos a traducirlo otra Yo vez. creo que es Anula su voluntad, la tuya. tuya, Anulo tu mi voluntad delante de la voluntad de Dios, Sí. para que Él haga que los demás anulan su voluntad delante de la voluntad suya, tuya. Ahora me lo entendiste. Ponte en manos de Dios todo el tiempo y Él hará el No resto. entendés la Yo traducción. anulo. Yo solamente que quiero que entendamos la traducción, después vamos a explicar profundo, pero la idea, Que yo anule mi voluntad delante de la ante voluntad. Dios Sí. y que los demás Para que Él haga que los demás anulan su voluntad delante de mi Delante. voluntad. delante de mí. Ante la tuya. Entonces a entender Yo esto. anulo mi voluntad ante Dios para que Él anule la voluntad de los demás ante mí. Sí. Ante la Ok, tuya. es la traducción. Ajá. Vamos a explicarlo ahorita. No, si tú lo lees otra vez, tú no vas a entender. Ahorita vamos a entender, porque aquí estamos hablando de dos formas, ¿no? Una forma activa y pasiva. Pasiva. Y vemos que siempre está cambiando el orden, ¿no? La parte activa es primero empezar con tu voluntad, la voluntad de Dios, perdón, y la parte pasiva es con tu voluntad. Vamos a explicarlo. A ver, ¿qué? Pero antes de explicar eso, tenemos que entender qué significa esa palabra voluntad de Dios y voluntad mía. Es la pregunta. Sí. Ok. ¿Qué nos dice aquí la Mishnah? Sin azúcar. Medio. Vamos a entender la esencia de esa Mishnah. Nosotros sabemos que el ser humano, cualquier conflicto que nosotros tenemos como seres humanos, es un conflicto entre lo que yo pienso que es correcto y lo que Dios piensa que es correcto. Entre seres Sí. humanos. No, una persona, yo tengo conflicto Y interno. conflictos en lo que yo pienso que está bien y lo que Dios, lo que Piensa que creo no. que Dios está bien. Y ahí empieza el conflicto. Entonces, ¿qué pongo más importante? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿No? Entonces, la explicación sencilla de esa Mishnah es, nada que hacer, tiene que anular tu voluntad ya, porque la voluntad de Dios es lo más importante. Pero él no dice esto. Él empieza con la parte activa. ¿Y cuál es la parte activa? Diciendo a la persona, mira, porque la palabra que utiliza la Mishnah es haz tu voluntad, haz
la voluntad de Dios que sea como la tuya. ¿Qué significa? El trabajo del ser humano no es poner la voluntad de Dios contra la voluntad de Él y ahí decir quién gana. Sino el trabajo nuestro es lograr de encajar entre esas dos voluntades. Es el trabajo de uno. Integrarla. Es igual, vamos a traer un ejemplo sencillo, es pareja, ¿no? Cuando hay marido y esposa, hay voluntad de la mujer y voluntad del hombre. Cada uno piensa otra cosa. Cuando uno piensa que yo tengo toda la razón y el otro piensa también, hay una discusión y puede ser que hay algunos que solucionan y dicen, mire, tú tienes razón en ese momento y ya. O yo tengo la razón y empieza el conflicto. Pero cuando el trabajo es encajar entre esas dos voluntades y sacar como una tercera opinión o una combinada de los dos, entonces allá, ¿qué hago yo? Yo convierto mi voluntad en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios en mi voluntad. Pero ¿cómo hace uno para identificar, aparte de las estudiar la Torah? Ok, eso va a decir, aparte de los estudios, de la halajá y de todo eso. La práctica, lo que estamos hablando. Sí, pero identificar, por Va a ejemplo, explicar, el hecho cumplido. Va a explicar muy sencillo. O sea, la tercera voluntad, la llamamos, es la unión de la voluntad mía con la unión de la voluntad de Dios. Diferencias. Sin modificar, ¿no? Diferencias. Pero negociar, eso puede ser una manera de negociar. Ya la llamo. le voy a explicar, por ejemplo. Es decir, la idea es aquí que uno, por ejemplo, si nosotros agarramos el concepto, no sé, cualquier mitzvah que uno está convencido con esa mitzvah, con ese precepto o con esa prohibición, ¿ok? Entonces, cuando uno está convencido, entiende la lógica y la profundidad de las cosas, entonces él no ve ningún conflicto entre mi intención o mi inclinación o mi tentación y la voluntad de Dios. Yo no veo ningún conflicto porque yo supuestamente no necesito que Dios me lo diga porque yo estoy convencido de lo que hago. Uh-huh. Si cuando el judaísmo nos enseña un nivel de ética, ¿ok? Ejemplo, la halajá nos dice no podemos cobrar intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces uno analiza, ¿qué? Pero olvido de esto. Entonces, si le explican el concepto por qué no se puede cobrar intereses, gracias. ¿Por qué no se puede cobrar intereses? Ya lo hace uno porque está. Entonces uno entiende aún que Dios no está por encima de él, eso no tiene que ver. Es decir, si uno entiende que yo no puedo engañar a nadie, y si yo me devolvieron una vuelta, la vuelta, el vuelto dice, sí, ¿vuelto? Sí. De la plata, y me devolvieron más de la que lo tiene que devolver. Es decir, yo no necesito que Dios me grite por arriba y dice, mire, devuelva, ¿no? Porque yo veo que es algo muy lógico, que tengo que devolver al Señor. Si la señora de servicio está trabajando en la casa y tiene que recibir ahorita unos días de vacaciones, yo no me mortifico por eso. ¿Por qué? Porque le toca, como a mí me gusta que me atiendan bien en mi trabajo, yo tengo que atender a ella también en mi trabajo. No necesito que venga un Dios con un martillo y va a decir, mire, hay que hacerlo porque es una orden de Dios, ¿no? Entonces, si uno llega a ese nivel de entender el judaísmo, entonces aquí no hay un conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad mía. No, al contrario, las cosas se hacen con alegría. Ahora, es la primera etapa. Uh-huh. Hacer etzonó kirtzonja, que de hacer etzonja kirtzonó. Entonces, cuando uno ve la voluntad de Dios como mi voluntad, automáticamente también Dios ve la voluntad de Él como la de uno, porque hay una unión total entre los dos. Sí. ¿Qué me ayuda todo eso? Todo me ayuda a actuar de una forma que la gente me va a respetar. Ahora vamos a ver por qué pasamos a la gente, ¿no? Porque hasta ahora hablamos entre Dios y yo. Y eso es verdad, Rafa. La gente lo respeta. Entonces vamos a entenderlo, porque todavía no lo expliqué. Porque la primera parte es otra vez activa, es decir, que yo veo la voluntad de Dios y entiendo la lógica, la profundidad que hay allá, y eso me ayuda de juntar o encajar o unir mi voluntad con su voluntad. Pero, ¿qué pasa? Que en la vida tenemos muchas tentaciones. Y algunas tentaciones. Y muchas veces una persona, aunque sabe que está equivocado, va a hacerlo. Cae, y ese hace la cama. Esa es la tentación. ¿Qué vamos a hacer? Es humano, como te dijiste. Sí. Entonces el ser humano puede caer. Dice la Mishnah aquí, cuando uno trabaja bien sobre la primera etapa, que es convertir mi voluntad como la voluntad de Dios,
tengo mucho más fuerza y firmeza de enfrentar a esas tentaciones y anularlos. Totalmente. Eso es, No anular, controlar. eso es lógico. Pero tenemos que pasar la primera etapa, porque si no, es decir, si uno no entiende, por ejemplo, el respeto al ser humano, ¿no? Es un concepto muy básico, pero la persona tiene que estudiarlo, porque si tú no entiendes qué significa un ser humano, es muy difícil que lo respetes. Entonces, ¿dónde llega el problema? Llega el problema cuando él hace algo que a ti no te gusta. Hasta ahí llegó su... Pues hasta ahí llegó el respeto. Ahora, y más si es tu empleado. Y si es tu señora de trabajo en la casa, más y más. Entonces tú tienes supuestamente la autoridad de humillar. Ahí es el error. Pero si uno trabaja y entiende que el ser humano es un ser humano. Es no igual. importa su cargo, es un ser humano. Entonces, ahí cuando llega el momento que hay una tentación, hay un conflicto, tú le llamas Yetzerará, ¿no? El instinto negativo, que te diga, mire el Señor, mira qué te hizo, te mezcló carne y leche, grítala. Ahí tienen el autocontrol y tú anulas tu voluntad falsa delante de la voluntad de Dios. ¿Ese qué te hace? Qué lindo. Ese te hace algo muy interesante. Cuando la gente ve que usted es una persona que tiene autocontrol en la vida, que logra también en momentos difíciles de anular otra vez la voluntad falsa. ¿Por qué digo falsa? Porque no es tu voluntad, porque tú sabes que está equivocada, porque después de 10 minutos tú vas a la habitación, al cuarto, y dices, mira, ¿qué hice? Porque grité. Pero el momento del grito es tu voluntad de gritar. La pregunta ahorita, ¿cómo yo canalizo esa voluntad? Pero no es falsa, la voluntad es equivocada, tal vez, o sea, no tanto como falsa. Sí, porque equivocada. Sí, pero Sí. equivocada quiere decir, ¿por qué yo utilicé la palabra falsa? Porque no es suya. Porque no es la esencia del ser humano. ¿Me entiendes? No es suya. Debes, ajá. Cuando es equivocada es tuya, pero está equivocada. Es otra cosa. Es decir, Falsa. Máximo Hitler tenía una voluntad de eliminar al pueblo judío. Es equivocado, pero es su voluntad. Él nunca pensaba que está equivocado. Pero sí, Y también cuando es la falsa, persona ¿de le quién quiso es? gritar, le quiso Pero gritar. después de 5 minutos tú reflexionas. Ah, ok. Es decir, que tu esencia es no gritar. Pero Ya. lamentablemente esa tentación logró de controlarte y hacerte gritar. Y cuando es falsa y no es tuya, No es tuya. ¿de quién? Tú tienes ¿De reflexión quién? automática. Es algo negativo que te logró de Que controlar. no está. Entonces no es suyo. Porque tu esencia ¿Me entiendes qué quiere es- decir? No si es tú la no correcta. reflexionaras y te pareciera Es que hiciste equivocada. lo correcto, Es decir, que es algo ajeno esa sí para es ti. tu esencia. Ujú. Pero ¿Me explico? si O tú sea, cuando yo reflexionas- digo equivocada, es decir que aquí hay un problema de una persona que piensa mal. Ok, hasta hay que corregir todo. Pero aquí cuando la persona es como un niño, ¿no? Un niño hace algo negativo y después empieza a arrepentirse, puede llorar. Pero entonces usted dijo que cuando uno logra anular eso, Entonces la gente, cuando ve que uno logra de controlarse, aunque supuestamente, ¿por qué digo supuestamente? Porque supuestamente el instinto negativo justifica esa conducta negativa, ¿no? Algunas veces. Cuando la gente lo ve, Dios ¿qué hace? Está haciendo que los otros también anulan su voluntad, otra vez falsa o negativa, donde delante de es tu una voluntad. inteligencia porque no existe. entonces ahí Dios hace que... Que los demás, Entonces me toca porque estoy penetrando, perdón. ¿Aló? ¿Qué hubo, Rich? Lo llamo ahorita que estoy en una clase. O ya... Sí. No, sí, hablé con él, muy querido. Ok, thank you, Rich. Chao. Bye. ¿Cómo? Entonces, Dios, cuando ve que yo me controlo, ok, que me pude controlar, anula la voluntad de los demás. más delante de la voluntad tuya. ¿Pero eso qué quiere decir? Te voy a explicar. Anula la voluntad de ellos delante mío de Te voy a explicar. Cuando uno es capaz de controlar su voluntad falsa delante de la voluntad verdadera, que es la voluntad de Dios, ese muestra a uno que la esencia de uno es algo de un autocontrol completo. No completo, pero muy bueno. Ese hace que el otro cuando ve dice, mire, la señora o el señor no se puso bravo en ese momento, aunque supuestamente tiene todo el derecho de estar bravo. Pero se controló. Entonces cuando se aguantó. controló, entonces yo también me voy a controlar delante de él. O sea, uno sirve de ejemplo. Exactamente. Y aprecio, yo diría más. Pero eso ¿No? está muy Es como con el tema de la describir y comida. explicar lo que mis notas. Ah, porque que te lo dicto.
Entonces, cuando uno logra tener autocontrol y anular una voluntad falsa o equivocada, Sí. logra ser ejemplo. Ser ejemplo y generar en lo demás Que lo emulen a Generar uno. Que lo en emulen. los demás, que actúen igual como él. Con una él. acción Comer todo el aguacate. Republicana. acción buena. Estoy así, te atreves así, toda escondidita, Toda discreta. toda calladita y tú mira. ¿Entendimos? Sí, señor. Entonces, ¿qué dice hasta aquí Rabban Gamliel? ¿Qué hora es? Ok, vamos a concluir esto, ¿no? Porque ya... Ok, entonces... Ahorita podemos entender, porque está muy relacionado a la primera Mishnah que estudiamos. La primera Mishnah. La primera Mishnah del primer capítulo, ese Shabbat lo estudiamos. La Mishnah dice, Hevu metunim badim. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que tener como una tranquilidad. Me dijeron una palabra, no recuerdo la palabra. Prudente, pues. Prudencia. Prudente. Uno tiene que ser prudente cuando toma decisiones en la vida. Entonces, imagínate No cuando... actuar emocionalmente, que fue lo que nos dijo el sábado. No, señor. Eso está equivocado. No actuar emocionalmente no es. No, o sea, analizar las Actuar cosas. emocionalmente, pero O sea, no tomar con Sí. una buena decisiones. emoción. Exacto. Sí, pero no tomar Que la emoción esté canalizada bien. Exacto. No tomar la decisión emocionalmente. Emocionalmente. Es decir, Ajá. cuando un hijo ve que los padres están tomando una decisión, pero fríamente, ¿qué significa? Están analizando las cosas y no están soltando o sacando respuestas así. Solo de por una. ejercer la autoridad, que fue lo que nos enseñó el sábado. Entonces, uno logra, como dijimos, de ser ejemplo. Y los hijos están tomando ese ejemplo para actuar en su vida. Entonces, ellos no solamente que me ven como una autoridad, sino ellos ven que aquí estamos hablando, ahorita, ¿qué pasa en esto? Cuando el hijo va a querer tomar una decisión o va a querer tener un consejo, sí lo va a pedir de los padres, porque dice, mi padre no contesta así, mi madre no contesta así, A la loca. sino ellos piensan antes. Claro. Pues para él va a ser como una autoridad, pero ejemplar. Igualmente aquí. Cuando uno es capaz, es decir, la primera etapa es primero hacer un trabajo interno, yo conmigo mismo, con la voluntad de Dios, sin nada que ver con el prójimo. ¿Y cuál es? De entender la mente de Dios más para combinar nuestras voluntades. esto, entre la voluntad de él, la voluntad mía, entre mi mente y su mente. Y cuando uno pasa esa etapa, no te da falta todo o nada, o sea, cualquier precepto o cualquier etapa en la vida, uno puede llegar a entender, y por medio de esto, cuando él tendrá un conflicto al respecto, él va a lograr de controlarlo. Por eso la segunda etapa utiliza la palabra batel, anule. Antes habló sobre activo, que uno tiene que ser activo para entender la mente de Dios. Después uno tiene que anular, ser pasivo, porque es un conflicto. Y tengo yo que controlar esa inclinación negativa temporal que yo tengo delante de la voluntad de Dios. Pero usted empezó diciendo que es voluntad, y no dijo que era voluntad. Perdón, ¿no expliqué esto? Perdón. El principio de la Mishnah. No lo expliqué. Entonces, dijimos que cuando aquí dice la palabra hace retzonó kirtzonja, porque aquí hay una cosa que una persona, que la Mishnah, hace una comparación entre la voluntad mía y la voluntad de Dios. Y es muy difícil decir que es la voluntad de Dios. Es muy difícil decir que Dios tiene una voluntad, porque cuando yo digo que yo quiero, es decir que tengo una necesidad, ¿no? Sí. Si yo quiero, tengo una O necesidad. sea, Dios no tiene necesidad. ¿Cómo puedo decir? Si vamos a decir que Dios quiere, dice que tiene una necesidad. Entonces, por eso tenemos que entender esa palabra razón. Razón en hebreo se llama. Voluntad. La palabra razón, que es, no sé si es la traducción perfecta en español, ¿ok? Pero yo utilizo la palabra razones en hebreo. Y la palabra voluntad, ¿qué significa? Significa, la palabra razón es el entendimiento. ¿Qué significa? Cuando uno dice hacer retzonó kirtzonja, el querer existe en cualquier persona y no podemos impedir, no podemos decir una persona que no quiere, no existe ese concepto. Sí, que no desee. Yo puedo decir yo no quiero, es decir, no quiero querer. No, así. No puedo decir no quiero, porque yo no puedo anular esa esencia de querer. Sí. Entonces, ¿qué significa? La palabra de querer en español, en hebreo, querer o voluntad,
razón, es porque en hebreo la traducción lirzot, que viene de la palabra razón, es querer, ¿no? Es el verbo querer. Entonces, cuando uno dice esto, no puede ser, entonces, ¿qué hacemos? La Torah nos enseña que uno, ese deseo de querer me refiero de desear algo, querer algo, o tener una voluntad de algo, anhelar. Nuestro trabajo es solamente canalizarlo y contenerlo correctamente. Sí, claro. El entendimiento. Entonces, cuando decimos el entendimiento del bien, ¿cómo lo definimos? Del bien deseo. Del bien deseo, dígalo así. Pero no sé si expliqué bien. Si la idea es... Yo no lo traduciría. ¿Cómo dirías? A ver cómo lo entendí yo. Que la El buen anhelo, la el buen voluntad anhelo. es la canalización correcta de los anhelos, de los deseos. Sí, pero a mí no me gusta utilizar la misma palabra cuando defino la palabra. Es decir, cuando tú utilizas la palabra razón, que es querer o voluntad o Es deseo, el entendimiento del buen deseo. es decir, cuando uno está... ese viene por medio del entendimiento, obviamente, ¿no? Pero hay que canalizarlo correctamente. Es decir, yo quiero, ese no hay nada que hacer porque el niño quiere jugar, el otro quiere comer, el otro quiere hacer. Es decir, el voluntad de querer, es decir, el concepto de querer en la vida es algo que no podemos anularlo. Es algo, el ser humano nació con Eso esto. es intrínseco. Ajá. Entonces, cuando digo la voluntad de Dios, ¿qué significa la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es decir, el entendimiento de Dios, cómo uno tiene que andar en ese mundo. Es la voluntad. Entonces, todos los seres humanos queremos, deseamos, y la voluntad es el deseo. ¿Qué dijo de bonito? De Dios, como nosotros Sí, debemos de entender cómo uno tiene que andar en ese mundo. ¿Cómo? Uno tiene que aplicar, mejor dicho, o comportarse. y aplicar esa voluntad correctamente en la vida. ¿Cómo aplicamos Sí. ese conocimiento o entendimiento? Sí. ¿No? Y eso Para es difícil porque a el veces buen uno se comportamiento. encuentra Exactamente. ante unos dilemas en la vida que tiene que tomar unas decisiones terribles entre lo que uno quiere y lo que debe. Seguro. Sí. Por eso cuando utiliza aquí la palabra rechonó y rechonó, que estamos hablando de la voluntad de Dios o la voluntad del ser humano, es decir, uno tiene que canalizar de querer el bien, llamamos así, positivamente, para juntarlo con la voluntad de Dios, que nosotros supongamos que la voluntad de Dios es buena. Nosotros sabemos. Sabemos. Okay. Yo no supongo. No, porque yo digo supongo porque no siempre entendemos. Sí, pues, si uno sabe que es perfecta, además, Sí, creemos, mejor dicho. pues Sí, porque es difícil. al creer yo sé. Porque no todos podemos entender en ese mundo. Lamentablemente hay casos que no todos podemos entender. Ahorita pasamos todavía más suave, no podemos entender todavía por qué. Pero creemos que es la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, no sé si me definí bien la palabra. Sí, ya me quedó bien la nota. Ah, ok. Ay, Ok, entonces la primera parte. Mira lo que, pues, ¿qué es voluntad? Es el entendimiento del buen deseo. Todos los seres deseamos, queremos, y la voluntad es el deseo de Ya cómo quedan aplicamos 3 ese minutos. conocimiento para el buen comportamiento. Siempre tenemos conflicto entre lo que yo pienso que es bueno y lo que Dios piensa que es bueno. Lo que debemos hacer es integrar su voluntad y la nuestra. Hay que tratar de encajar voluntades y sacar una tercera voluntad. Cuando yo comprendo la voluntad y los principios de Dios, no hay conflicto entre mi voluntad y la de Él. Lo que pasa es que en la vida tenemos muchas tentaciones. El ser humano puede caer. Si yo uno mi voluntad y la de Dios, tengo menos chance de caer en tentaciones. Cuando uno logra tener autocontrol y anular una voluntad falsa o equivocada, logra ser ejemplo y generar en los demás una acción buena y ejemplar. Solo te falta una cosita acá, donde dice que sacar una tercera voluntad Sí. o amalgamar, porque son dos opciones, una sacar una tercera vía y la otra es Encajar. amalgamar las Sí, dos pero yo creo opciones. que es igual. Si no podemos, tercera vía, decir que la vía de Dios estaba equivocada es muy difícil decirlo. Por eso yo digo que aquí encajamos y juntamos entre los dos y sale un nuevo producto. Entre las dos voluntades. ¿Ok? Por eso es igual, creo. Ok. Pero no querés, cuando digo tercera, es de que agarro una parte correcta de aquí, una muy parte correcta profunda. y sale uno. Está muy Pero es suave. difícil decir esto porque sé que hay un porcentaje que es equivocado en Dios. Es Claro. difícil. Claro. Entonces encajarlo y juntar entre Claro. los dos. O sea que aquí haga un kilo, aquí hay 2 kilos ahorita, pero juntos. Pero juntos. Ok.
Ok, es la primera parte de la Mishnah. La próxima terminamos esa Mishnah. Yo ¿ok? no voy a estar la otra semana, como va a mi abuelita entonces. Ah,